Eran los primeros años del 1900 y el mundo se movía a través del mar. El Imperio Británico, que abarcaba un cuarto de la población mundial, llegaba a todas las zonas donde oliera a comercio. Y muy velozmente, su repercusión alcanzó niveles mucho más altos que solo los económicos. El Imperio Británico tenía intereses por todo el orbe. Era un imperio que definía el comercio mundial. Y este imperio necesitaba tener una flota que resguardase esos intereses en el Atlántico, en el Pacífico, en la India. Ese intercambio económico lleva aparejado un intercambio cultural. La Royal Navy es parte fundamental en cómo llega el fútbol a los puertos. En esta actividad que ellos le llamaban Showing the Flag, que era mostrar la bandera. Coquimbo era un puerto que tenía un crecimiento fulgurante, así que fue un destino propicio para los intereses británicos que arribaban mezclando negocios con una vida social alrededor del deporte que ellos mismos habían traído. Y fue así como el Flora, el orgullo de la Royal Navy, ancló en el puerto a principios de 1902, esperando seguir con ese prestigio que lo precedía por todos los mares que había visitado. El Flora era parte de la flota del Pacífico de la Royal Navy. Venían recorriendo todos los puertos de Sudamérica y en todos jugaban fútbol. Creo que era una costumbre de jugar como al mejor de 5, 7 partidos dependiendo del periodo de tiempo que ellos estaban. Y no habían perdido nunca. Jugaron en Brasil, jugaron en Uruguay, jugaron en Argentina, Valparaíso y recalaron en Coquimbo. Era una soleada mañana de 1903 y el invicto Flora se enfrentaba a una improvisada selección de Coquimbo para dirimir quién dominaba estas inhóspitas canchas. Este partido podría definir para siempre la historia de una pasión ya anclada en lo más profundo del puerto. Ese partido fue el 7º partido. Se habían jugado 6 anteriormente y iban empatados 3-3. Quedaron de jugar un partido ya de revancha, ya el definitivo. Y ya se nota que hay bastante efervescencia por el fútbol en Coquimbo. Claro, pues en ese tiempo ya en Coquimbo, estamos hablando de 1903, llegaban prácticamente 10 años jugando fútbol. Ya había ligas formales de fútbol. Para que vean la importancia que tenía el fútbol en la época, asisten las principales autoridades de la comuna y de la región. Era el evento de la época. El fútbol físico, y ya con algunos conceptos tácticos que presentaban los británicos, se encontró con una determinación y coraje de los coquimbanos que dio pie a un partido donde parecía que nunca se sacarían diferencias. Pero los porteños, yendo más allá del último aliento, escribirían la primera línea de lo que sería el resto de su historia. Existen antecedentes y escritos de aquella época que hablaban de un equipo coquimbano muy aguerrido, un equipo coquimbano que a través del sentimiento interno, defender el lugar. Y ese partido lo ganó Coquimbo 1-0. Basó su espíritu para poder derrotar a un equipo que era evidentemente muy superior desde lo técnico, desde lo táctico, desde todo aspecto. Y posteriormente pasa lo que ya es conocido por la gente de Coquimbo, que es el tema de las camisetas. El capitán del equipo inglés, en honor al triunfo de Coquimbo, le regala la camiseta. Las que son aurinegras, que son parte de los colores de Pembroke, que es el lugar en Gales, que traían los marinos ingleses como símbolo de su ciudad y de su poderío, podríamos decir. Es un partido milenario, podríamos decir, parte de la historia y donde se forjó el verdadero espíritu del coquimbano, que es el sentimiento aguerrido, el sentimiento de fuerza, de pundonor, como lo hizo su himno, fuerza y coraje. Creo que resume bien todo lo que es la institución coquimbana. Coquimbo, tierra de piratas, guardó en su esencia más íntima el coraje de estos navegantes que visitaron sus tierras cuando nadie sabía de ellas. Esta bravura, tan propia del que se embarca desafiando lo establecido, se hizo parte de la sangre del porteño para luego comenzar a hacerse conocida por todo Chile a través de los ya propios colores amarillo y negro. Coquimbo Unido con estas camisetas empieza a hacer una serie de giras, viaja a diferentes lugares y siempre con ese sello, con el sello de la agresividad, del pundonor, de la fuerza. Le sorprende a la gente de Santiago
sobre todo que habían estado más acostumbrados a jugar con gente de Valparaíso, les sorprende la calidad del equipo de Coquimbo. La mayoría de los mejores jugadores en ese tiempo de Chile se venían a sacar de acá de Coquimbo. Estaba el Sander, los Corsarios, Ferroviario, equipos de obreros, que eran fundamentalmente los equipos que congregaban a mayor cantidad de gente. Llegó un momento en que la liga de Coquimbo era tan potente que Coquimbo después ni siquiera ellos estaban interesados en participar en la Liga Nacional de Fútbol, no les interesaba. Coquimbo siguió con un apasionado crecimiento en sus ligas internas, mientras en Chile el torneo profesional tomaba más fuerza y empezaba a incluir a las provincias, algo que al rebelde porteño parecía no interesarle. Sin embargo, el desinterés por el dominio establecido amenazaba con hacerle perder toda esa reputación ganada por más de 50 años y de la que La Serena comenzaría a hacerse dueña. Cuando asume Gabriel González Videla, con todo el plan Serena y con todo ese plan de modernización de la ciudad que ellos tenían, lo que hizo don Gabriel González Videla fue fortalecer lo que es la industrialización, el crecimiento inmobiliario, el desarrollo en sí. La inversión que hizo acá fue enorme en comparación al ingreso del país. Es decir, La Serena en sí cambió en fisonomía con don Gabriel González Videla. Ellos ya querían entrar a fortalecer el fútbol, como engrandecer la ciudad, y notaron que el deporte era como una medida importante para hacerlo. Se empezaron a llevar a los mejores jugadores de Coquimbo. Pero el fútbol amateur, ciertamente en comparación a La Serena, fue perdiendo fuerza y muchos jugadores de Coquimbo se iban a jugar a Serena porque ahí estaban los equipos más fuertes. El orgullo del pirata estaba herido. Sus vecinos parecían haberse adueñado de un prestigio que perteneció al puerto desde aquella heroica victoria ante el Flora, pero que ahora se perdía como lo hace una silueta en la primera neblina de la mañana. Al lanzamiento de costado, sector de las populares. ¿Por qué si La Serena está la serie de ascenso, división de ascenso, por qué nosotros no? Y ahí empezó a surgir eso y empezó esto ya a movilizarse por el año 57. Y Coquimbo lo intentó, en 3 oportunidades. Primero no se logró como validar a la institución como con un sustento económico, con una institución. El año 58 lo vuelve a intentar, tampoco puede. Bueno, ahí entró la desazón absoluta, o sea, desde ese pasado glorioso ahora ya no éramos reconocidos, ni siquiera a nivel nacional no teníamos ese reconocimiento. Solo el nombre y la intención no fueron suficientes para que Coquimbo llegara al fútbol profesional como lo había hecho La Serena, quienes con mucha organización y orden eran el primer equipo del norte en pelear con los más grandes del país. El puerto necesitaba de un líder que condujera toda esa pasión que sobraba en torno al fútbol. En Coquimbo no existía aquello, existía, claro, muchos clubes, había mucha gente que seguía estas instituciones, muchas personas que querían tener la actividad, la cuidaban, la desarrollaban, jugaban permanentemente, pero no tenían la organización, tal vez faltó liderazgo. En ese sentido se destacó mucho un regidor de la comuna de Coquimbo en ese tiempo, don Juan Azul Lobos. Era un comerciante coquimbano que empezó a remover las bases de la asociación de fútbol. Él llegó a ser también presidente de la asociación. Y aprovechándose de ese estatus que tenía, empezó a reunir a comerciantes, médicos. Junto a la proactividad de Juan Lasús Lobos, surgió el nombre de un personaje venido desde fuera del fútbol, que parecía poder unir definitivamente las intenciones de un pueblo cargado de ilusión, pero con poca capacidad para organizarse. Entonces ahí es donde aparece la figura de esta persona que es el doctor Piu, un cirujano de la comuna de Coquimbo, que muy interesado más que en el fútbol, él estaba interesado en que la comuna de Coquimbo lograra ejercer el peso que realmente tenía en la región.
porque se lo estaba llevando la Serena, toda la popularidad. Ahí ya el fútbol deja de ser algo de obrero, de ferroviario, sino que también pasa a otro nivel. O sea, el Dr. Pío unió al Club de Leones, Rotario, y ahí es donde ya se puede organizar algo más de un mejor nivel, más profesional, ya con una carpeta en la Federación de Fútbol más armada, con más experiencia. Que fueron los dos en ese tiempo ya los que llegaron al final. Esos fueron los que llegaron al final. ¿Por qué? Porque antes del doctor Pío habían existido otras personas que habían acompañado al señor Lasú, ¿ya? Y digo acompañado al señor Lasú porque no le puedo negar yo el mérito de haber sido él el que anduvo en todas las, por así decirlo, las postulaciones. Era el 6 de febrero de 1959 y el puerto estaba paralizado esperando las noticias que llegarían desde Santiago. Ambos dirigentes defenderían ante la Asociación Central de Fútbol todos los méritos que hacían de Coquimbo merecedor de llegar por fin al fútbol profesional. Se siguió por la radio Riquelme. Desde allá se hizo despacho. Imagínate lo que es el puerto de Coquimbo, con la pasión que hay acá por el fútbol, esperar esa definición. Donde la gente se reúne en el Empalme, que es una zona donde antiguamente llegaba el tren ahí. Y ahí estaba junto a la radio Riquelme, que es la radio de Coquimbo, la que iba informando. De hecho pusieron parlante ahí. Estaba todo el puerto compenetrado en esa idea, entonces la expectación era pero total, máxima. Ya apareció la información de que Coquimbo había sido aceptado en la serie de ascenso del fútbol profesional chileno. Después fue una fiesta, pero una fiesta impresionante. La gente salió a las calles, se volcó, embanderó. Hasta hoy día se recuerdan aquellos hombres, aquellas personas que lucharon porque el club pudiera salir de lo que tenía en ese momento, que era una poca organización, no era una solidez. Desde el primer presidente que tuvo la institución, que fue el doctor Piu, hasta la actual administración que la dirige Jorge Contador, no me cabe ninguna duda que cada uno de los integrantes de los directorios de Coquimbo Unido recuerdan aquella gesta como una de las más importantes de la historia de la institución. El coquimbano, a punta de fuerza y coraje, logró vencer aún con el viento en contra. Sin embargo, los desafíos que estaban por venir en el fútbol profesional serían tan inesperados como difíciles de superar. La verdadera fortaleza del porteño recién se empezaría a ver a prueba. El debut en el profesionalismo fue difícil para un equipo que hasta hace poco no existía, pero Coquimbo Unido logró sortear esas primeras grandes dificultades a punta de esfuerzo y convicción. Y ya en 1962, un grupo de jugadores nacidos en las mismas canchas de tierra donde se forjó la pasión porteña, empezaron a demostrar que ya estaban listos para pelear por el primer título de su historia. El equipo que se formó acá en Coquimbo eran prácticamente como 8 o 9 jugadores de acá, de la zona. El equipo era muy aguerrido. Teníamos un gran jugador como fue Canillita Díaz. Arturo Canilla Díaz fue el primer gran ídolo de Coquimbo Unido. Muy buen jugador, mucha personalidad, y él iba directo al arco, no se iba para los lados, ni solamente agachaba su cabecita y se transformó en ídolo por su fuerza, por su empuje. No era muy alto, era delgado, pero iba ahí. Era guapo, guapo. Si le pegaban una patada, él pegaba 2 o 3. Era una persona, pero tremenda. Y goleador también. Incluso con Canilla nosotros fuimos 3 años consecutivos la mejor a la izquierda del ascenso, porque lo sabíamos de memoria en la cancha. Yo con la cabeza agacha nomás y hacía un pase y yo sabía que estaba Canilla en la punta del área o en la entrada del área grande. Con la fuerza insuperable de Alfonso Morales, el desequilibrio de Arturo Canillita Díaz y los goles de Manuel Díaz, Coquimbo Unido fue peleando palmo a palmo el título con San Antonio Unido, llegando a la última fecha con la única opción de ganar en Santiago a la Universidad Técnica para conseguir el soñado ascenso. Si perdíamos o empatábamos, subía San Antonio Unido. Fue algo impresionante cómo la gente de Coquimbo fue a la capital a acompañar al club. Fueron más de 2.000 personas. Como una gran mayoría de los coquimbanos que viajaron en camiones.
camiones que tiraban tablones, se tapaban con mantas, con frazadas, con telas, con de todo, para poder soportar ese viaje. Yo creo que el estadio de las 5.000 personas habían 4.500 coquimbanos. Con la galería ahí del estadio de madera, la gente cuando golpeaban los talones parecían que venían búfalos. Y el Canilla en esa oportunidad recibe un pase desde la derecha y se acomoda con la pierna derecha, le da al palo izquierdo del arquero Palma de la Universidad Técnica. Y el arquero Palma reaccionó, porque como venía saliendo reacciona tarde. Salta hacia adentro y la empuja, yo creo que una pelota casi completa y un poquito más. O sea, es un gol absolutamente sufrido, igual que toda la historia que tiene Coquimbo. Ni siquiera podríamos decir que la pelota infló la red, no. La pelota entró apenas. En la pelota casi que la empujamos todos, o sea, todos los que estaban ahí. Y el segundo tiempo fue, la verdad es que interminable. Nosotros lo arropamos, lo defendimos bastante bien. El pitazo final fue la máxima alegría que se pudo experimentar en esos años. Fue una locura. O sea, aquí se abanderó Coquimbo cuando nosotros llegamos. Fue una cosa, pero indescriptible. El puerto estaba de fiesta. Desde el empresario que sacó dinero de su bolsillo para ayudar al club en sus primeros años, hasta el pescador que pegado a la radio siguió aquella final, gozaban de la inédita alegría del ascenso. Pero la alegría duraría muy poco, ya que 3 años después el descenso llegó para Coquimbo Unido. Y no fue solo un descenso, fue el comienzo de la peor época de la que se tenga recuerdo. Estuvimos 3 años en primera división, el 65, y de ahí no nos pudimos recuperar. Yo creo que ese es el momento más triste de la historia de Coquimbo. O sea, finalmente después de 9 años en la segunda división, hasta caer el 74 en irnos a la asociación de origen, que se llamaban esos años. La verdad es que hasta lágrimas cayeron. En 1974, Coquimbo Unido le decía adiós al fútbol profesional. De recorrer Chile luciendo la camiseta aurinegra, ahora Coquimbo Unido se veía obligado a jugar solo en la misma ciudad contra pequeños equipos del fútbol amateur. El club estaba al borde del precipicio, balanceándose para desaparecer definitivamente. y aparece una figura que fue fundamental en aquellos años, que fue Gustavo Camelio. Era un empresario del sur que no era de Coquimbo. Él puso la plata, él bancó al club, él lo financió. Él dijo, Coquimbo Unido tiene que seguir, Coquimbo Unido tiene que estar. Fue a la Asociación de Fútbol, la Asociación Central en ese tiempo. Dijo, mire, yo voy a levantar a Coquimbo Unido, voy a hacer un equipo diferente. Y consiguió que se le entregara de nuevo a Coquimbo la posibilidad de retornar a la división de ascenso. Él arregló por su cuenta el estadio, él contrató a todos los jugadores que quiso. Y que no solamente le devolvió el fútbol a Coquimbo, sino que le dio una identidad. Genera un concepto del fútbol espectáculo. Uno iba a ver a Coquimbo porque jugaban tres brasileños que eran extraordinarios, cuando hacían un gol bailaban samba. Muchas veces en show, gol, espectáculo, para mí fue época dorada. Yo me colgaba mirando los partidos. De la mano de Gustavo Camelio, Coquimbo Unido volvió al fútbol de honor en 1978 y lo hizo a toda fiesta, con un equipo comandado por 3 brasileños que volvieron a encender una pasión que viajó más allá de las fronteras del puerto. Las prácticas de Coquimbo Unido se desarrollaban con 5.000 personas en las tribunas solamente para ver entrenar a estos jugadores. Así que llegaban de todos lados, Tongoy, de los Ovalle, se llenaba el estadio. En el año 75 Coquimbo no existía y 4 años después hacía bailar samba a los distintos equipos en todo Chile. Íbamos a jugar a Santiago y se llenaban los estadios. Jugamos con Colo-Colo, tratamos de hacer ese partido, me acuerdo perfectamente. Había 60.000 personas en el estadio. No a ver a Colo-Colo, iban a ver estos brasileños de Coquimbo Unido. En el puerto, en el barrio inglés y en el mercado, los únicos nombres que se repetían en cada conversación eran los de Bené, Torino y Limiña. Torino era técnicamente
súper dotado. Bueno, le pegaba con las dos piernas. Llegó recomendado por Elías Figueroa. Mucha gente no lo quería, algunas personas no estaban muy convencidos y Elías Figueroa les dijo no, fírmenlo. Y la verdad que fue un jugador extraordinario. El mismo Torino es el que recomienda a Limiña. Dice, no traigan a mi compadre porque yo necesito a alguien que juegue conmigo. A lo mejor el que menos técnica tenía, pero era entrador, entraba con todo, era el Bené. Era como un tanque. Siempre salimos a ganar. Inclusive en Colo-Colo aquí con el Estadio Nacional, no me acuerdo qué campeón, le hicimos 3-1. Con la Chile ya le ganamos 3-2. Era algo que nunca se había visto y creo que nunca se volvió a ver. Se conjugó todo, una ciudad apasionada, un equipo que rendía en la cancha y bueno, ya sabíamos lo que fuera de ella, que era una fiesta a diario, digamos. O sea, cuando llegaba en una UAT o en un lugar festivo, llegaba uno de estos brasileños, se desbordaba medio centro de Coquimbo, se trasladaba ahí y se vivían fiestas que, bueno, duraban hasta el otro día. El equipo de los brasileños no consiguió traspasar a títulos sus impecables campañas y junto con el fin de los años 70 llegó la tristeza para un pueblo que se había acostumbrado a reír más allá de los resultados. Bueno, hay un dicho muy sabio que dice noches alegres, mañanas tristes. Cuando lo pasa muy bien, después viene una resaca. Y ese es el precio que pagó Coquimbo. No había recurso económico. O sea, normalmente siempre pasa eso y empiezan los problemas. Y Gustavo Camelio ya, claro, no tiene la misma poder económicamente. Ciertamente el equipo empieza a bajar y era difícil superar a ese equipo. Se fue Torino, vendieron a Limiña, se fue Bené. Entonces ya desciende bastante lo que es el fútbol en Coquimbo en cuanto a su calidad. Iban y venían muchos jugadores, costaba de repente tener continuidad con técnicos, con presidentes, en fin, había mucha inestabilidad. En 1980 el equipo se desarma y no logra aguantar el golpe, cayendo a segunda división y terminando con una época gloriosa que hoy sigue existiendo como una historia viva que se traspasa de boca en boca y vibra como el mar en cada viejo recuerdo. Pero había que dar vuelta a la página y el club necesitaba nuevamente de alguien que representara todo lo que es ser un coquimbano. El equipo completaba una década muy irregular, donde la ilusión y el fervor se mezclaban con años de desesperanza. Sin embargo, en 1990, un hombre nacido en el puerto comenzaría a recuperar todo eso que tanto le había faltado al equipo pirata. Lo tomé, me recuerdo, en septiembre. Me llamaron porque el equipo estaba séptimo y no había posibilidad de que se pudiera subir y había mucho fervor. José Zulantay puede hacer efectivamente todo lo que él había aprendido en sus años como futbolista y como ayudante de director técnico. Hicimos una revolución, por eso que estuvimos 9 fechas invictos. En aquel momento había una ebullición, podríamos decir, de fanatismo en el puerto que era incontenible, o sea, Coquimbo Unido tenía que ascender. Nos tocó los últimos 3 partidos muy difíciles. San Felipe, Serena y después jugar la final con Antofagasta. Ese partido que jugaron con Antofagasta asistieron casi 20.000 personas. Había mucha gente, muchísima gente en el estadio. Y se dieron cuenta que estaban apoyados y ellos entraban a la cancha convencidos de que ganaban. Fue algo impresionante porque era un partido dificilísimo con Antofagasta, excelentes jugadores, y nosotros ganando 2-0 y se nos complica, nos empatan ellos 2-2 y al final quedaban cerca de 10, 12 minutos y pudimos remontar y hacer el 3-2. Estaba repleto la ciudad después que terminó el partido, todo alegre, felices porque cuesta.
la camiseta aurinegra se volvería a pasear por el fútbol de honor después de estar relegada al sufrimiento. Y lo haría con una fuerza que de a poco iría sorprendiendo hasta a los más grandes del país. Sabíamos que el equipo que se conformó era bastante competitivo a nivel local de nosotros. Creo que Coquimbo Unido formó un equipo de jugadores picados. Cristiano Holguín, Pedro G. González, Carlos Soto, Jorge Muñoz. Que marcaron el ritmo de lo que era Coquimbo y ellos se insertaron en lo que venía haciendo Coquimbo en la primera vez. Aquí el puerto es aguerrido por naturaleza, el hombre es trabajador y eso tiene que estar involucrado en el equipo. El que venga a Coquimbo tiene que venir tiritando, temblando allá en los vilos. Que vengan temblando, vamos a Coquimbo, se van a morir aquí. Pero allá en la cancha hay que demostrar, tenemos que ser mejores que los demás. Entonces eso nos llevó a la competitividad de poder tener los partidos al ritmo que Coquimbo imponía. Y eso fue bastante respetado por los rivales. Y hicimos un campeonato extraordinario, estuvimos alrededor de 9 fechas invictos, no nos ganaba nadie, y fuimos a la Copa Libertadores. Se conjugaron varias cosas para definitivamente tener un Coquimbo Unido que pudo haber sido campeón. Pudo haber sido campeón del fútbol chileno, pero estaba Colo-Colo, era el campeón de América, y en aquel partido donde había una diferencia de 2 puntos y Coquimbo Unido pudo haber quedado a la par con Colo-Colo acá en el estadio Sánchez Rumoroso, empataron 0-0, con un Coquimbo Unido que fue dominador, pero que no pudo ganarle al campeón de América. El club conseguía la mayor gesta de su historia y salía a representar esa preciada camiseta por Sudamérica en una aventura que no duraría mucho, pero que llenó de orgullo a toda la hinchada porteña. Y esta hazaña solo sería el comienzo de una década donde el nombre de Coquimbo Unido se mantendría con honor compitiéndole a cualquiera que quisiera hacerle frente. Fueron los mejores años de Coquimbo Unido, o sea, yo crecí con ese Coquimbo Unido que todos los años traía jugadores que a la gente le llamaba la atención ir a verlo. Como el Bocha Ponce, Alejandro Koenig, Norberto Ortega Sánchez, jugadores que fueron figuras en el fútbol sudamericano, fueron seleccionados argentinos incluso, en el caso del Bocha Ponce. Quizás no para estar, no para salir campeón, pero no era raro verlo en un sexto, séptimo puesto. Había mucha diferencia entre ese Coquimbo Unido y un equipo de la B. Los aurinegros ya veían de lejos aquel fantasma que lo persiguió casi desde su fundación. Y si bien el descenso no era una preocupación, tampoco se había vuelto a acercar a la esperanza de su primer título. Esto hasta que una generación de jóvenes agarró el timón y llevó al Pirata a un lugar al que nadie se esperaba. Cuando llega Raúl Toro a Coquimbo Unido, la gente del club le dicen, nosotros tenemos una serie de juveniles que jugó 2 semifinales consecutivas en el torneo de cadetes y que tiene una enorme proyección. Entonces queremos que ellos jueguen. Estaba Carmona, Crobeto, Toti Rivera, Manucheri, Aravena. Este equipo de jóvenes comenzó a luchar fecha a fecha sin dar mayores esperanzas en el Apertura 2005, hasta que de pronto se encontraron con una racha de local que les permitió jugarse el todo o nada por clasificar a playoffs. Tuvimos una seguidilla en el final del torneo de 5 o 6 partidos que debemos haber ganado 3 o 4 y empatado 1 o 2 y nos metimos justo en repechaje. Repechaje que teníamos desventaja deportiva porque jugamos con Everton que terminaba un poco más arriba. Siempre aguantando está y no puede Robles, el centro atrás y ahí aparece Renato Ramos. Y que si empatábamos quedábamos fuera también. Y hasta el minuto 80 y algo íbamos perdiendo. Y en el minuto 92 Calderón anota el gol de la paridad. Se extiende 4 minutos más al partido por tiempo que estaba haciendo Everton y en el último minuto voy a cabecear y se dio el gol del triunfo, la clasificación de Coquimbo. Y ahí dijimos, oye, nos metimos a los playoffs, algo que impensado, y de esta forma, pucha, de verdad podemos, ahí nos creímos el cuento de que podemos lograr algo. Los coquimbanos ingresaron a playoffs y en cuartos de final dieron la sorpresa al eliminar a Cobreloa,
el campeón vigente. Los jóvenes del puerto, al parecer, aún tenían mucha historia que escribir. Nos tocaba un Huachipato que venía bien, venía de eliminar a los grandes. Y lo mismo, partimos de local en un partido muy extraño porque justo antes de iniciar no se sabía si se jugaba porque muy extrañamente había una neblina, no se veía hacia la mitad de cancha. Y todo ansioso, un poco nervioso por si se jugaba o no se jugaba, y finalmente el árbitro decía, se juega. Señoras y señores, ya mueve Coquimbo acá en el Puerto Pirata. Sin dolor de cabeza, una pesadilla, la subida de Romero. No sabíamos por dónde entrar con Huachipato. Me tira un pase Alejandro Osorio en la mitad de la cancha. Y el Chelo Corrales no sé qué pensó, que en un momento gira y le pega al arco. Yo estaba un poco más atrás que él y ni veía el arco. Ya está la línea que había. Yo el arco siempre lo tenía acá. Yo sabía que giraba, sabía dónde estaba el arco y dónde podía patear. Y la pelota sale volando. El arquero empieza a correr para atrás, el Tigre Muñoz empieza a correr y se le mete a la pelota, pero al ángulo. Los Piratas ganarían por 2-1 ese partido. Y ahora debían viajar a la complicada cancha de Talcahuano para defender esa ventaja. En el partido de vuelta, los locales llevaron al límite la garra de los coquimbanos, que con lo último que tenían defendían ese parcial 1-1, que les daba la impensada posibilidad de luchar por el primer título de su historia. Cómo defendimos después del segundo tiempo el marcador, pero con los dientes apretados, el balón se paseaba por dentro del área, mojado. Venía un balón dentro del área, nos barríamos 4 o 5 a pelearlo. Creo que afloró esa identidad del coquimbano a defender con dientes apretados, lo que nos permitía a nosotros llegar a una final y seguir soñando. Terminamos clasificando en una final que para toda la gente que fue desde Coquimbo para allá, los buses, después la recepción de la gente cuando llegamos en el Empalme, que es la zona central de Coquimbo, era una fiesta. Ver Coquimbo como estaba, con muchos jugadores de casa, con cabros de 17, 18 años jugando una final, era un sueño. Coquimbo Unido se enfrentaba en la final ante un experimentado equipo de Unión Española. Y el cuadro porteño dejó lo último que tenía para intentar llevarse un punto desde Santiago. Pero no lo consiguió. Y en la vuelta, ante su gente, estaba obligado a ganar. Era el partido más importante de su historia. Nunca había visto el Sánchez Rumoroso de esa forma, era un aliento terrible y que bueno, que para el futbolista era muy bueno. Nosotros entramos con mucha motivación a la cancha. Un tiro libre, está Romero, 2 en la barrera, Miguel Ángel, arriba al corazón del área. Y a los 6 minutos nosotros nos ponemos en igualdad con un tiro libre mío, gol de Robles. Imagínate, con el que haber igualado la serie a los 6 minutos significaba que creo que todos pensamos que esa final quedaba acá, que no había duda, porque habíamos empatado muy luego. Chelo Corrales, que era nuestro goleador en ese momento, va corriendo hacia la pelota y se desgarra. Me tiro al suelo y dije yo, soné. Minuto 36 que para mí quedó grabado, Manuel Neira nos hace el empate a 1. Jerez Reyes, balón largo, Neira, ¡gol de Unión! Y ahí ya se nos complica el partido. Y JJ Rivera tiene buen disparo, 7 del segundo tiempo. Rivera, y el gol de Unión. Toda esa efervescencia, toda esa sensación que se vivió durante 2, 3, 4 semanas de los playoffs, como que lo habían hecho así y lo habían apagado. Pero a pesar de eso, el equipo intentó sacar adelante y la hinchada era una cosa, pero inolvidable. 17 con 30 minutos del segundo tiempo, el centro.
después con un poco de desesperación nosotros nos fuimos quedando y ellos, bueno, aprovecharon los contragolpes y marcaron la diferencia. Se viene Sierra para la contra de Unión Española. La aguanta, abierto está Rizzo. Lo puede liquidar Unión. Y hay penal. Señoras y señores, hay penal para Unión. Sierra. Y el título Sierra. Y el gol de Unión. Gol de Unión. Y el sueño libertador. Fue un golpe del que Coquimbo Unido creo que nunca se va a recuperar en su vida. Me acuerdo caminando hacia el camarín después de terminar el partido, íbamos llorando porque no nos cae en la cabeza que se nos hubiera escapado esa oportunidad, una oportunidad tan difícil de conseguir, se nos había escapado teniéndola ahí como para salir campeón. Una tristeza enorme, pero la gente también estaba contenta con ese equipo, porque los mismos jugadores te daban esa identificación. Esos jugadores, uno los había visto de niños jugar acá y bueno, habían dado esa alegría de llegar a esa final. El dolor azotó como una tormenta, pero el puerto aguantó firme, más unido que nunca. Ahora el aurinegro ha vuelto a tener que bogar contra la corriente, desde abajo, y lo hace estoico, con la fortaleza que le da su pueblo y la convicción de que nunca estará solo. Coquimbo Unido es la identidad del coquimbano, es lo que nos representa a nosotros. Es como decir, yo soy coquimbano, yo soy de Coquimbo Unido. Es una relación estrecha, es una relación de orgullo y de amor. La gente se identifica con esta misma sensación de aguerrido, de la fuerza, del coraje, del que las cosas son difíciles pero se pueden lograr. Que puede hacer lo que él hace en su vida cotidiana, o sea, en su trabajo, donde se levanta temprano, donde se esfuerza. Él quiere llegar el fin de semana donde junta cada pesito para ir al estadio y poder tener la oportunidad de ver a un jugador que se entregue como él se entrega. No importa que se pierda, pero eso es lo que el coquimbano lo lleva en la sangre. Los otros clubes podrán tener muchas copas. Nosotros tenemos un tesoro más grande, que es la fiel hinchada. Un pirata puede recorrer todos los mares del mundo buscando aquella fortuna que le dé sentido a su vida. Pero el que aparece orgulloso en la camiseta de Coquimbo Unido, ya se quedó para siempre en el puerto. Porque acá está lo que buscaba. Acá está ese tesoro que le da lo que necesita para seguir avanzando. Fuerza y coraje es la consigna. Fue presentado por MTS, los ferreteros de verdad. CDF Noticias es presentado por Aparto